Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. ¿En qué va la discusión, el debate, el diálogo entre el gobierno y los gremios sobre la reforma tributaria? El doctor Guillermo Otero es uno de los dirigentes gremiales, presidente de FENALCO, que está participando muy activamente en la discusión. Doctor Otero, muy buenas noches. Primero, ¿qué pasó el viernes? ¿Cuál fue la conclusión del viernes? A ver, Yamid, primero que todo, muy buenas noches, un cordial saludo. Lo primero que sucedió el viernes es que el gobierno está de acuerdo en rebajar progresivamente en el curso de los próximos 3 años el impuesto al patrimonio. Esa rebaja del impuesto al patrimonio, como es lógico, produce menos recursos. Entonces, para compensar los recursos hay que incrementar el CRE en el curso de los próximos 4 años. Entonces, lo que se trata es de establecer cuáles son las cifras de equilibrio. A lo que se comprometió el gobierno el viernes es a que ese efecto fuera neutro, es decir, que la disminución del impuesto al patrimonio quedara compensada con el incremento del CRE y que únicamente se cobraran en los 4 años los 53 billones de pesos de los cuales ha venido hablando el gobierno. Eso está muy claro. Ahora, tengo entendido, doctor Botero, que para desarrollar ese acuerdo se comisionó al equipo técnico de los gremios y al equipo técnico del gobierno para concretar las cifras. ¿Qué significaba una cosa, la rebaja del patrimonio, y qué significaba la otra, el aumento del CRE? ¿En qué quedó eso hoy? A ver, yo diría que sobre las cifras del patrimonio, estas están claras sobre el impuesto al patrimonio. 1/10 del impuesto al patrimonio vale del orden de 385.000 millones de pesos. Esa está establecida claramente y es fácil la matemática. Sobre las cifras del CRE, el tema es más complejo, porque según los cálculos del sector empresarial, un punto de CRE debe dar del orden de 1.2 billones de pesos. Mientras el gobierno piensa que un punto de CRE solo da 1.050.000 millones. O sea, hay una discrepancia de 150.000 millones de pesos, que es lo que se está tratando de establecer. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, como no se paga la sobretasa del CRE, sino sobre ganancias superiores a 800 millones de pesos, nosotros no hemos podido establecer cuánto es ese menor valor del recaudo de las empresas que están entre 0 y 800 millones de pesos. Y esa cifra, pues nos han dado una cifra que, estudiada por nosotros, tampoco nos cuadra. Ahí es donde está la discrepancia con el gobierno. Pero entonces, doctor Botero, ¿en qué consiste, cuál es el origen de la diferencia? ¿Por qué al equipo del gobierno le da una cifra que al equipo de los gremios da otra cifra? Ahí es donde está el problema, Yamid. Ellos tienen unas tablas y nosotros de un lado miramos los recaudos. Yo tengo los recaudos perfectamente claros. El año pasado, por concepto de retefuente, de anticipo del CRE, se recaudaron 3 billones de pesos. En lo corrido de este año van prácticamente 11.8. Yo entiendo que parte de eso es anticipo de CRE del año 2015. Pero al sumar las dos, lo que nosotros consideramos que es el impuesto, las declaraciones, más el anticipo, nos da muchísimo más del 1.050.000 millones que ellos hablan. Y hay que tener en cuenta que esa retefuente, independientemente de todo, si tiene tan buen comportamiento, quiere decir que con relación al CRE, este debe ser mayor su recaudo durante el año 2015. Entonces, doctor Botero, ¿qué va a pasar ahora? Las cifras del gobierno son unas, las cifras de los gremios son otras. ¿Qué va a pasar mañana y en estos días? Pues yo diría que mañana lo que hay es que tratar de conciliarlas con el ministro y decirle, bueno, a ver, esto es lo que nos da a nosotros, esto es lo que le da a usted. ¿Cuál es la solución? Pero ese no es el único problema, Yamid. Es que acuérdese que esta no es una negociación entre el gobierno y el sector privado. Esta es una negociación entre el gobierno y los congresistas. O sea que lo importante es saber qué es lo que opinan los congresistas al final, que son los que tienen la responsabilidad política y la responsabilidad frente a sus electores por la reforma tributaria. Entonces nosotros somos simplemente
como un triángulo, está triangulado. Nosotros mandamos un mensaje a los congresistas a través del gobierno y ese es el mensaje que mañana queremos concretar. Sí, pero obviamente pues el Congreso esperará tener las dos cifras claras. Porque... Sí, yo me imagino que para el Congreso es importante el pensamiento del sector empresarial, pero obviamente pues lo que falta es afinar esa cifra donde definitivamente el equipo técnico que estuvo reunido esta mañana y esta tarde no logró acuerdo con el gobierno sobre el monto de la cifra. Bueno, entonces, primer caso, la reforma tributaria ahí quiere decir todavía sin acuerdo, sin acuerdo. Esperamos a ver qué pasa en las próximas horas, ¿no? Sí, yo diría que lo que falta... Hay un acuerdo que es el acuerdo fundamental, que yo diría que es el que hay que respetar, que las cifras sean neutras y que la sumatoria llegue a 53 billones de pesos. Ese es el acuerdo. Ese es el acuerdo que hay que respetar y eso se tiene que garantizar con la transparencia de unas cifras que puedan ser corroboradas y verificadas de manera tal que no nos pongan a pagar más de los 53 billones. Y eso planteado pues en términos coloquiales. Ahora, doctor Botero, lo interrumpí yo en este momento en una reunión a la cual usted asiste sobre salario mínimo. Un minuto de unos mensajes comerciales de importancia y hablamos con usted sobre el tema del salario mínimo. Bueno, a ver, lo que nos espera en salario mínimo. El año pasado la inflación fue de 1.94 y el salario mínimo aumentó en 4.5. Este año se calcula, doctor Botero, que la inflación será de 3.65 y en consecuencia, ¿cómo va el diálogo sobre el salario? Sí, a ver, Yamid, hoy efectivamente se conocen las proyecciones de cierre del año. El DANE habló de 3.65, eso nos dijo el director. Después de haber recibido la totalidad de las cifras, productividad, inflación esperada el año entrante, que es de apenas el 3%, cifra que dio el Banco de la República, el sector empresarial, teniendo en cuenta un incremento de la productividad del 0,8%, ofreció la suma de 4.2 como incremento del salario mínimo. ¿Para el año entrante? Sí, señor, el 4.2 para el salario mínimo y las centrales obreras pidieron un 9.5%. Como verá usted, estamos bastante lejos, pero las aspiraciones de las centrales obreras. Pero uno supone, el gobierno siempre deja para el final su posición, mientras busca un acuerdo concertado. Uno supone, sí. Verdaderamente esta es la primera reunión y la primera que se ofrecen las cifras. Vamos a ver qué sigue en las demás reuniones antes del 15 de diciembre, que es la fecha que tiene la ley para saber si hay acuerdo o no, sin perjuicio que con posterioridad y escritos los puntos de desacuerdo se pueda llegar a una solución concertada antes del 31 de diciembre. Pero mire, doctor Botero, con una primera oferta de parte de los gremios de un aumento de 4.2, el acuerdo final va a estar muy por encima del 4.5 del año pasado. Yamid, lo que pasa es que uno de los grandes damnificados de estos acuerdos es el gobierno nacional y las finanzas nacionales, porque el impacto que tiene sobre las pensiones es inmenso. Habrá que escuchar qué dice el ministro Cárdenas sobre la propuesta nuestra. Yo creo que con seguridad, si usted le pregunta al ministro Cárdenas, va a decir que la propuesta nuestra fue alta. Casi que se lo garantizo, pero obviamente preguntémoselo a él. Yo diría que una de las grandes restricciones que tiene el incremento del salario mínimo, como ya le dije, es el impacto sobre las finanzas públicas y concretamente sobre las pensiones de jubilación. Pero además de eso, doctor Botero, además del impacto sobre pensiones, el impacto sobre inflación, porque con un mayor salario, evidentemente empuja un poco la inflación, ¿o no? Sí, sin lugar a dudas puede tener alguna consecuencia, pero yo creo que lo que más preocupa al gobierno es el impacto sobre las finanzas. Y como usted bien sabe, y por lo que veníamos hablando anteriormente, las finanzas están duramente impactadas. Tener que recurrir a una reforma de 53 billones en 4 años, pues hace o muestra
que definitivamente no es que esté en una situación muy boyante. Y claro, un impacto sobre las pensiones, pues obviamente lo afecta mucho. Pero no solo sobre las pensiones es simplemente un ejemplo que yo le estoy dando. Tiene también impacto sobre el nivel de remuneración salarial de todos los empleados públicos y los trabajadores oficiales. Pero ahora, doctor Botero, tradicionalmente la oferta de los gremios siempre ha sido alta. Tradicionalmente la oferta de los gremios consulta la realidad nacional, lo que pueden pagar los empresarios, porque acuérdense que esto tiene también régimen prestacional, hay un sinnúmero de factores que se ven afectados por el incremento del salario mínimo. Entonces, obviamente, eso hay que sumarlo todo. Eso lleva para fiscalidades, eso lleva prestaciones, etcétera, etcétera. El Banco de la República fijó ya entre el 3 y el 4 la tasa de inflación para el año entrante. Con Entre el 2 y el 4, Yamir. Entre el 2 y el 4, perdón. Con un aumento del 4.2 que proponen los gremios, ¿no se afectará la tasa propuesta de inflación del Banco de la República? Yo pienso que el Banco de la República tiene todavía, pues comenzando el año, mucho espacio para maniobrar. Yo pienso que eso no lo debe afectar tanto. Más bien comienza a ser preocupante el movimiento del dólar, la devaluación. Hoy hubo prácticamente un incremento en el precio del dólar de casi 40 pesos. Si eso continúa a ese ritmo, pues la inflación sobre los productos importados sí va a ser sumamente grande, porque hemos venido de un dólar hace unos 6 meses del orden de 1.850 a un dólar de hoy de prácticamente 2.350. Entonces todos los bienes importados van a tener un incremento significativo y más bien eso sí va a tener un duro impacto sobre la inflación. Ahora, sobre ese tema del dólar es una cosa bien curiosa, doctor Botero. Mientras algún compañero suyo de gremios, dirigente gremial, protesta o reclama o rechaza las medidas para estimular la alza del dólar, otros la elogian. ¿Qué quiero decir? Mientras el alza del dólar perjudica a unos, la baja del dólar perjudica a otros. Claro, obviamente que antes el gran perjudicado era el sector exportador y en ese momento el gran beneficiario era el sector importador y concretamente el comercio. Aquí básicamente la queja es la altísima volatilidad, es decir, hay unas personas que tienen deudas en dólares que no han tenido operaciones de cobertura y obviamente van a sentir en sus bolsillos un impacto sumamente alto. Lo que preocupa es la volatilidad, subir en tan poco tiempo una cifra tan considerable y uno no sabe si a la vuelta de unos pocos meses vuelve a caer. Entonces hacer las predicciones es lo que es difícil. Precisamente el Banco de la República a través de la compra y de la venta de dólares es que trata de reducir esa volatilidad. ¿Usted recuerda, doctor Botero, de cuánto fue la petición que hicieron el año pasado las centrales obreras antes de concertar? Sí, a ver, es que el año pasado hubo una posición dividida entre las centrales obreras. Hay que recordar que la Confederación de Pensionados, la CGT y la CTC fueron con un planteamiento mientras la CUT se abrió del planteamiento. En esta ocasión sí hubo un planteamiento unificado del 9.5%, Yamil. El 9.5% está totalmente alejado de la realidad, según su opinión. Yo diría que alejado de las posibilidades, Yamil, especialmente por el impacto que pueda tener sobre la generación de empleo principalmente, y ya al gobierno habría que preguntarle sobre el impacto sobre las finanzas públicas. Para ser muy realistas, doctor Botero, el salario se podría concertar entre un 5 y un 6% de aumento. Yo veo una inmensa dificultad alrededor de esos valores, Yamit, pero habrá que esperar si el gobierno así lo decide por decreto, pero yo no veo que con el sector empresarial esa cifra sea posible. Doctor Botero, muchísimas gracias. La pregunta nuestra, antes que el salario mínimo, porque eso es muy complicado pedirle a la gente una opinión neutral, hagámosla sobre la reforma tributaria. ¿Están ustedes de acuerdo en que se elimine o se baje o se reduzca la propuesta de la sobretasa patrimonio y se aumente el impuesto a las utilidades o al CRE? ¿Sí o no? La respuesta, el resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. ¿Está usted de acuerdo, doctor Botero?
Sí, estoy de acuerdo, Yamid, esa es la pregunta. Muchas gracias. Resultados al final. Vienen las noticias del día en la emisión central de CMI.